Bienvenidos a En tu caja o en la mía. Y hoy recibimos a alguien que siente la música en eso que va más allá del silencio, que es capaz de llegar hasta el cielo a través del compás más extraño, pero a la vez más original, pero es capaz de conseguir que sonidos diferentes, que voces distintas, que acordes de diferente manera suenen al unísono para convertir posiblemente en una de las mejores bandas sonoras de una serie de televisión. Hoy recibimos a lo que yo he llamado y le he escrito muchas veces un artesano de la música, que entiende, que crea, que produce y que siente eso que hace, ese lenguaje que tiene tan especial y que hoy, juntos de la mano, Carlos y yo, nos vamos a subir con la música hasta el cielo. Bienvenidos a En tu caja o en la mía. Carlos Jean, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias. No se nota por aquí, por este tipo de cámaras, no se nota que uno se pone colorado, ¿eh? O sea, pero muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el back que tienes ahí montado de Hasta el Cielo, que además es un cartel que me encanta, el de la serie, la verdad. Claro, yo, los que seguís este canal de la Caja de Música sabéis que hace unas semanas hablaba con él precisamente de la banda sonora de otra serie. Y hoy aterrizamos en otra precisamente para hablar de algo muy distinto. Carlos, cuando uno estrena un proyecto de este calibre, sigue habiendo miedo, responsabilidad, emoción, ¿qué? Vértigo, sobre todo, bueno, si tienes que subir hasta el cielo, vértigo. A mí me gusta mucho mirar al pasado porque me funciona muy bien el vértigo, la congoja, ¿no? Cuando los niños lloran y se quedan así, me funciona muy bien ese nervio. Entonces, normalmente lo que hago, bueno, pues justo antes de haber hecho Hasta el Cielo, como dices, había terminado Marea Negra 2 y son dos mundos absolutamente distintos, pero que en el fondo tienen que llevar de alguna manera músicas distintas, pero hechas por mí, con lo cual hay que buscar también ese lazo de unión, porque a mí me gusta que de alguna manera siempre quede. Y la verdad es que esa energía de la que hablo, de ponerme nervioso, de mirar atrás, escuchar las cosas y escucharlas con una perspectiva de decir, joder, fui capaz de hacer esto. Eso muchas veces da mucho vértigo y ese vértigo lo que hace es que se convierte en una especie, no sé si llamarlo como humildad para potenciar que tienes que hacer algo que sea un poco mejor, ¿no? Entonces, mi fórmula es un poco así, o sea, es mirar hacia el pasado para poder intentar disfrutar a veces de cosas que he hecho y ver si soy capaz de superarlo. Oye, ya que dices de mirar el pasado, si no he leído mal, la octava banda sonora de tu carrera. Sí, creo que sí, o toda la novena, pero sí, sí, o sea, llevo bastantes. No soy conocido o no he sido conocido como una persona por sus bandas sonoras, pero sí que he hecho y además he tenido mucha suerte porque bueno, me han nominado 3 veces a los Goya, con lo Cierto cual es. hace 3 años cuando Daniel me propone volver a sumergirme en la música, yo ya le planteo desde el principio, vamos a intentar hacer cosas que sobre todo acompañen perfectamente a estos guiones que me estás pasando y luego vamos a buscar, pues como hemos hecho en este caso en Hasta el Cielo, bueno, mezclar una música, un score que acompañe durante toda la serie lo mejor posible al guión y luego sumando pues una serie de canciones que son pues maquetas, demos que yo tengo en el cajón que nos han utilizado para algún proyecto y que de repente es Encajan. como, "Buah, es perfecto para ponerlas aquí". Para buscar, sobre todo, que la gente se pueda quedar también cuando te quedas con las ganas de una serie, pues de repente te apetece escuchar las canciones, volver a escucharlas. Y aquí, cuando pues, te pones Kryptonita o te pones DMT, pues te llevan directamente a la peli, porque además son canciones que se conocen. No desde antes, porque se guarda el estreno de esa canción, se guarda para hacer el mismo estreno que la serie, ¿no? Con lo cual forman parte un poco de ese viaje conjunto que hay entre la música y la imagen. Oye, vamos a hacer ese viaje, o voy a hacer ese viaje contigo de una manera, yo creo que especial. Yo siempre cuando converso con artistas musicales, con productores, que me gusta mucho, siempre hablo de ese, cómo llegar a ese 50% de entendimiento de aquel que crea la canción y aquel que la produce, ¿no? Cómo llegar a ese ok por ambas partes para que esa canción suene así. Pero claro, ahora nos damos la otra vuelta al puente y es los guiones que a ti te llegan y la música que a ti te genera en la cabeza y los ¿Mm? guiones que maneja el director y la otra imagen distinta que él puede llegar a tener a nivel sonográfico, ¿no?
Es complicado llegar a ese 50% de entendimiento del otro lado del puente, ¿o no? Bueno, yo creo que entre Daniel y yo, que llevamos muchos años trabajando, hay una conexión absoluta. Para que te hagas una idea, o sea, a mí Daniel nunca me ha dicho eh, ese golpe de música en este momento hay que quitarlo, o sea, no trabaja quirúrgicamente, trabaja Ujú, por sensaciones. Entonces trabajamos por sensaciones. Entonces él, al final, hablamos un poco al principio de la peli. Yo ya le conozco musicalmente, creo que, creo que sé lo que él quiere transmitir cuando me está pasando la imagen. Y una vez que yo me he leído el guión y que ya tengo una idea, y cuando veo por primera vez la película o la serie, entonces hago el ejercicio de intentar traducir qué es lo que él quiere decir. Y hay veces que, o sea, si tenemos un error, no es porque haya una pieza que no le guste musicalmente, que para mí es lo más importante, ¿vale? O sea, si él te llega y te dice, no me gusta musicalmente, para mí es duro. Pero por suerte, musicalmente conectamos. O sea, cuando yo me puedo equivocar es porque no he entendido algo que tenga él en la cabeza, narrativamente hablando, ¿vale? O sea, es una conexión bastante buena y creo que por eso al final las pelis y las series que estamos haciendo, o sea, que estoy haciendo con él, llevan esa carga de música, que llevan un porcentaje de música muy alto. O sea, a lo mejor hasta el cielo puede llevar un 60-70% de música. O sea, es que prácticamente no no hay hay descanso. silencios, no hay descansos. Entonces, pero sí que, bueno, pues te van llevando bien y al final, pues creo que arropa sin invadir, ¿eh? O sea, no es que sea una serie que te pongas y estés todo el rato con la música, sino que de manera sutil va entrando y saliendo y va intentando acompañar. Y creo que lo, lo que es una cuestión más de confianza y de que él cuando ve los pases, cuando hacemos los primeros pases, él es como que respira y dice, es lo que esperaba de ti. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que es un lenguaje muy emocional para él, o sea, que lo que le transmita musicalmente en una escena. Puede pedirme que lo pula de una manera u otra, pero para conseguir una emoción o una sensación, perdón. Entonces, para conseguir eso es un lenguaje muy bonito, musicalmente hablando de cine, porque al final hay otro, yo he tenido casos en los que me han dicho que de repente, oye, pues el chan este o el golpe este que aparece en el minuto 35 no me gusta porque tal. Entonces, bueno, es otra manera de trabajar y supongo que habrá mucha gente que lo haga así, pero yo, por ejemplo, me siento muy cómodo intentando navegar un poco las emociones de lo que quiere conseguir el director y sobre todo intentar darle un punto de personalidad a cada uno de los sonidos. Por ejemplo, el sonido, si ahora comparamos estas dos series que estamos hablando, ¿no? Marea Negra y Hasta el cielo, es posible que si no conoces mi carrera como músico, digas, bueno, pues esto es de un músico y este es de otro. Si me conoces más o menos y sabes cómo llevo las rítmicas, las progresiones armónicas, si has escuchado muchas veces cosas mías, es posible que sí lo conectes. Pero para mí lo importante es que sean absolutamente distintas a la percepción instantánea. Si lo analizas, te vas a dar cuenta que puede ser mío. Pero la percepción instantánea son dos mundos absolutamente distintos. Y el clímax es intentar poner la mejor música posible a las rías gallegas, siendo gallego, sin usar instrumentación gallega, pero que a mí me recuerda cuando yo veraneaba en la ría de Pontevedra y a la bruma y al color, y musicalmente tiene que ser así. Entonces, pues en Hasta el cielo es el barrio, lo urbano, la tensión, todo tiene que tener ese punto y esa personalidad que creo que sí en Hasta el cielo. El otro día hablaba con Borja, el productor, y hablábamos un poco de que no es fácil conseguir este tipo de bandas sonoras porque tienen un punto, tienen mucha, es que no sé cómo poner el adjetivo, pero sí que es un color muy especial que no es típico de una banda sonora, ¿no? O sea, tú escuchas, por ejemplo, el robo del lavadero de coches y de repente es un mundo muy, muy de la época del breakbeat, de Fatboy Slim, del que hacía yo también, de mi rollo, pero que está metido como en incidental, ¿sabes? O sea, que no Correcto. es un tema, sino que es una música de peli,
que estoy como medio bailoteando con unos ritmos así que podrían ser perfectamente coger un trozo de una canción, que es lo que se utiliza normalmente para hacer este tipo de bandas sonoras, coges un trozo de una canción porque necesitas levantar la banda sonora, ¿no? Entonces aquí la propia banda sonora está trabajada de tal manera que tú cuando vas a los robos, a las persecuciones, son como si estuvieses escuchando canciones, pero en el fondo es la misma canción todo el rato con diferentes vestidos, ¿no? Esos vestidos tienen forma de canción, que ahora hablaremos de ello. Ya que me estabas describiendo eso, también es, claro, me decías que eran canciones que estaban guardadas, que tenías guardadas, y que de repente encuentran en ese puzzle enorme que es esta serie, que visualmente es muy atractiva, visualmente y sobre todo de sonido. De repente, ¿cómo sientes que encajan? Porque me has hablado de Kryptonita, pero de repente, si no recuerdo mal, hay una canción que haces con la cantautora colombiana Goyo, si no me equivoco, que es Sí, la patrona sí, del juego. ¿Cómo encaja todo eso dentro de la serie? Porque son temas distintos. Y por cierto, sí, una no, acotación, yo que conozco sí, tu carrera, ese aroma a asfalto, no sé si recuerdas, me imagino que sí, ese aroma a asfalto también lo he visto aquí, un poco. sí, 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 no, no, a ver, aquí tiene que haber, en el fondo, a ver, hay mucha parte de mí. Eh, Al final, yo, por ejemplo, como decía en la entrevista que estaba haciendo hace un rato, entre hueco y hueco, aquí tengo en este ordenador que tengo delante de mí, yo hago así, cambio y tengo una sesión abierta y estoy haciendo bases, cosas. Entonces yo tengo muchísimo, muchísimo material, muchísimas atmósferas, o sea, trabajo en, ay, mira, voy a imaginarme un algo de color gris y entonces, o un cielo naranja. Entonces me pongo a trabajar como intento hacer una sinestesia y conectar cómo sería para mí el color naranja en sonido. Y entonces me pongo a buscar, a buscar. Y todo esto lo guardo, todas estas cosas las guardo. Y luego supongo que, creo que en la formación que yo he recibido, que es una formación autodidacta, y la manera de elegir qué cosas meter en qué momentos, hacen que tengas una sensación distinta con Hasta el cielo. Creo que es algo que a veces hablo con Daniel como que él y yo al final, como decía yo antes, o sea, él me dice, funciona, funciona. Y luego después de decir que funciona, te puede decir, me gusta mucho, pero funciona. Entonces, para mí lo importante es encontrar qué cosas caen sobre esa escena. Entonces, qué cosas musicalmente pueden caer dentro de una escena. Entonces, cuando ya lo has elegido, que yo creo que para mí es lo que más me alivia, encontrar exactamente qué pondría aquí. O sea, yo todas las bases que tengo, sé que las tengo, o sea, las tengo en la cabeza, no voy poniendo cosas ahí a ver qué cae bien. Sé que de repente vuelvo a la escena del lavadero de coches, que es una escena que a mí me encanta porque tiene ese punto de unos tipos que le están levantando el coche a otros que dejan el coche con total confianza y en el fondo dices, ¿qué voy a poner aquí? Entonces, yo ahí de repente me puedo imaginar colores de películas como que tengan que ver con mundo de Pulp Fiction, con mundo de Snatch, Cerdos y Diamantes, o sea que de repente dices, ostras, ¿qué hago? Y ves que musicalmente tú estás trabajando antes una melodía que viene con una, digamos, con un color muy incidental, pero tampoco quieres coger y poner una canción ahí, entonces coges esa parte incidental y lo conviertes en que Haces se una está tocando un transición, tema. claro. Sí, 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 o sea, es que forma parte de la composición, pero de repente es como que rompes con todo y ahí empieza, esa pieza exactamente, además moló tanto y representaba tanto que se utilizó para todos los créditos, esa pieza de la película. Entonces, al final te sale un tema, tarán, 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 tarán. Entonces, ese tum, tum, ya, cheque, teque, tucuca. Meter ese tipo de rítmicas, normalmente, a lo mejor yo tendría que llamar a un tipo que se dedica a hacer breakbeat para hacer eso. Entonces, a mí lo que me gusta es intentar tener siempre la coctelera llena de ideas que tengan mucha personalidad. No que yo vaya a imitar una cosa de breakbeat y que de repente ves como si un músico está imitando breakbeat, no. Si aparece ese breakbeat ahí, tiene que ser el puto mejor breakbeat que haya, ¿sabes? O sea, con una pegada brutal. Y si de repente aparece un sonido de orquesta, pues tiene que ser el mejor. Entonces, o por lo menos que tenga muchísimo carácter. Si no, es que es imposible. Por eso, Claro. cuando sabes qué es lo que tiene que caer, ya luego el trabajo es mucho más laborioso y tienes que empezar a desarrollarlo, pero sobre todo tienes que saber qué es lo que tiene que aparecer cuando vienes la escena 2 minutos antes, 3 minutos antes, desde el principio de la peli, cómo cae, lo ves 4 o 5 veces,
pasa muchísimo tiempo, pero de repente dices, "Jo, es que entra, o sea, le da velocidad a la serie, ¿sabes? Oye, te voy a lanzar esta pregunta y Sí, asumo de antemano desde mi más infinito desconocimiento. vale. Pero es algo que siempre a los artistas musicales les pregunto, sobre todo a los que les gusta meter mano en el tema de producción, ¿qué utilizan para producir? Tú eres uno de los más grandes productores de nuestro país. Quería preguntarte a nivel genérico, ¿qué utilizas para producir? Y si es diferente la manera de producir una banda sonora que una canción como las que aparecen en este catálogo de Hasta el cielo. No, yo utilizo la misma herramienta, utilizo el Logic Audio. No soy un loco de los sonidos, no me como la cabeza con cada uno de los sonidos, me como mucho la cabeza con la combinación de los sonidos. ¿Mm? Cuando sí pierdo mucho tiempo y, o sea, no pierdo porque no lo pierdo porque al final estoy haciendo algo, pero quiero decir, donde dejo mucho tiempo es en la búsqueda de los ambientes sonoros. O sea, tú de repente estás viendo una escena, como te decía antes, y de repente hay algo que está sonando ahí y está debajo de una melodía, pues esas texturas sí que le dedico mucho tiempo porque necesito algo muy, muy, muy concreto. En el caso de, en el caso de Hasta el cielo, mm, en vez de mi range de Logic Audio, ¿vale? Mi ventana donde tengo todos los arreglos, es igual que la de una canción, pero dura pues 45 minutos cada uno de los capítulos, ¿no? Más o menos. Pues ahí tienes que empezar a componer desde aquí y en vez de tener un bloque de 3 minutos, pues es un bloque muy largo, con lo cual, o sea, tiene mucha más dificultad para mí el componer una banda sonora, aunque te puedes explayar más y puedes desarrollar más, tiene más complejidad el saber que en el minuto 45 estás respetando por dónde has empezado, ¿sabes? Que si te ha sorprendido el resultado final que has visto. Sí, lo que digo es que siempre me sorprende porque, claro, yo no presto, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo prácticamente no escucho el sonido final de la peli, o sea, toda la parte de sala y de efectos y de diálogos, no lo escucho bien hasta que veo la serie terminada. O sea, Ujú. hay gente que está trabajando como yo a la vez, mezclando diálogos, mezclando efectos, creando efectos, y entonces yo siempre tengo una referencia. Entonces, y además para trabajar con la música normalmente quitas todo lo que está sonando y empiezas a trabajar con la música y la imagen solo. Y luego vas viendo referencias con volúmenes un poco, pero es una referencia. Entonces, tú cuidas todo con un detalle tan, tan mínimo que es como si vieses la película solo con la música, ¿vale? Para Wow. cuidarlo. Luego claro, luego ese detalle lo bajas y la música está mucho más baja. Entonces, para ti es una nueva película. Estás viendo la película ya con su sonido, con su historia, por dónde va la música. La música, evidentemente, siempre es algo que va de manera Claro, en muy serio. sutil y luego, pues de repente tiene sus momentos, ¿no? Pero sí que es un gran visionado. Y si puede ser en una tele normal y pequeña, pues mejor, porque ahí te das cuenta de si los detalles que estás utilizando y cuando estás siendo hiper sutil merece tanto la pena. Entonces, cuando ves el resultado final y ves que el que está trabajando también el sonido, y ahí en esa parte, Daniel es ultra cuidadoso, tanto conmigo como con Pelayo, que se encarga de la parte de sonido. Al final es todo tan ultra cuidadoso que sí ha merecido la pena ese detalle, porque luego vas y aunque sea una tele chiquitita, dices, bueno, mira, se escucha esto que a lo mejor es una cosa mínima. Oye, para ir terminando ya, Carlos, yo siempre he tenido una curiosidad. Cuando uno crea canciones, ¿la voz de a quien va dirigida le surge o surge al final? No, normalmente cuando haces una canción así, cuentas con que la persona que va a cantar normalmente, no siempre, normalmente para mí es muy importante que aporten o sea, si yo de repente tengo una base preparada con Bebe o pensando en Bebe, yo ya estoy pensando en Bebe, ¿entiendes? O sea, yo cuando tengo una base que sé que va a ir para ella, sé que va para ella. Entonces, necesito que ella luego haga su parte, que es ella, que es la parte más importante al final. Oye, ¿Kryptonita es la joya de la corona? ¿No esta banda sonora?
Yo creo que hay muchas joyas. Para mí es que son 5 joyas, no es que las quiera defender todas porque sí, Te voy a dar la vuelta a la pregunta. Quizás la sí. canción más visual, la que te lleva más directamente a la serie. Es la canción, a ver, es la canción del tráiler, Sí. es la canción que tiene la escena musical más larga. Representa muy bien, bueno, la manera de algo que tiene la serie que para mí es muy importante, que es como esa protagonista se empodera de todo, como es la que pincha y la que parte el El bacalao, bacalao. ¿sabes? Es la que es la jefa. Y entonces, cuando escuchas la letra de Kriptonita, sí tiene esa parte de mezcla de la noche, de desfase tal y cual, pero que en el fondo, si te vas un poco más allá, yo creo que sí tiene que ver bastante con quién manda. Oye, lo has dicho tú al principio, ya para poner brocha a esta conversación. Es una serie que tiene un 60-70% de carga musical y que hay muy pocos silencios. Quien me conoce sabe que tengo una especie de oscura obsesión maravillosa con ese concepto del silencio. Alguien que piensa música como tú, 24/7 y durante tantos años, se logra alcanzar eso que yo llamo el silencio, es decir, desconectar, despresurizar la cabeza y hacer un lavado y decir, no pienso en música. ¿Es fácil no pensar en música y dejar la cabeza en silencio? ¿Es necesario, por ejemplo, también? En mi casa prácticamente no se pone música. Wow. No. O sea, tengo altavoces por todas partes, pero no, o sea, es que es lo que menos me apetece al salir del estudio es escuchar música. Empiezas a Entonces, desconectar. de hecho, cuando quiero escuchar música, incluso me voy al estudio o en el coche. Ahí sí que me gusta mucho escuchar música, pero en casa es el momento de, me gusta escuchar cómo me pitan los oídos, pero no porque me estén poniendo a parir, que seguro que sí. Me gusta cómo pitan los oídos porque he estado ahí en una sesión de mezcla ahí con los subgraves y los medios ahí, ¡buah! Metiendo pegada. Entonces, claro, me quedo en silencio y de repente están ahí los acúfenos ahí. ¡Pi! Oye, ahora que hablabas del coche, ¿es tan importante esa prueba que llamáis muchos de vosotros la prueba del coche para saber si lo que está hecho tiene el peso que se necesita? Sí, bueno, tienes que hacer siempre la prueba del sitio donde escuchas música y la mayoría de la gente donde más música escucha y sobre todo los artistas que viajamos mucho es en el coche. Entonces, sí que es una gran referencia el coche. Yo estoy intentando aprender a referenciar en otros sitios, pero aún así, cuando llegas al coche, cuando haces esa comparativa, yo lo hago también mucho, pero no puedo hacerlo con todas las canciones en medio de una sesión. Si estoy haciendo cosas que tienen una carga electrónica importante y tal, para saber si realmente es una canción que se pondría en un club a las 3 de la mañana y tengo que componer una incidental, una canción que se pusiera a las 3 de la mañana. Ahí me tiene que sonar bien cuando estoy haciendo una sesión. Es que si no es así, pasa lo que pasa en muchas pelis, que yo de repente estoy viendo una peli y de repente dices, uff, están intentando hacer una canción de noche, pero es que no tiene nada que ver con la noche. O sea, no, no, no. O sea, creo que hay que disfrazarse muy mucho de lo que quieres hacer siempre. Tienes que ponerte ese disfraz para mimetizarte, creértelo. Y si tienes que aprender a hacer el movimiento del violín, hasta para programarlo, tienes que creer que sabes Que tocarlo, lo ¿sabes? tocas. Claro. Sí. Carlos, nos llevaste por las profundidades de la marea negra más gallega y nos has llevado hasta el cielo. A partir de ahora, ¿qué? Después del cielo, ¿qué hay? Pues esperemos que haya otro cielo, ¿no? Porque la verdad es que ha sido una serie muy entretenida y muy vista, o sea que ojalá tengamos más temporadas y hay muchas cosas, porque Bueno, sigue siendo lo líder, estoy haciendo ahora, probablemente. lo que estoy haciendo ahora también tiene un poco que ver con el cielo, porque se llama todos los nombres de Dios. Entonces, Eh, eh, es una nueva de Daniel y con Luis Tosar de prota y es un peliculón que creo que va a ser. Siempre lo digo con la última banda sonora que estoy haciendo, pero creo que va a ser la banda sonora por la que de repente va a haber un clic por mi manera de hacer bandas sonoras.
Carlos, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma o rúbrica a esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? Siempre que haya sido una buena conversación, como ha sido, no se te olvida nada. Y si se te ha olvidado es porque no estaba o formaba parte de la conversación. Pues si se nos ha olvidado, que también sea la excusa perfecta para ir más allá del cielo, a lo mejor quizás a buscar los nombres, todos los nombres de Dios. Carlos, ha Fenomenal. sido un verdadero placer. Tú eres y Realmente, significas lo que he dicho siempre, que el cine no solamente entra por los ojos, sino por los oídos y por el corazón. Y las bandas sonoras hacen grande a muchas películas, a muchas series y a muchas historias. Y en este caso, hoy lo acabamos de descubrir en Hasta el Cielo. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos pronto y que viva la música, la tuya, compañero. que viva. Muchísimas gracias, muy amable. Good evening.